ingeniero, ¿cómo está? Bueno, les aviso que la reunión se va a grabar, pues es una reunión corta que corresponde a la reunión del momento 2. Entonces, pues vamos a presentar las métricas que hemos obtenido en la fase 1 y pues a mirar las medidas que vamos a tomar con respecto a lo que nos señalan esos indicadores. Bueno, si quieren pongan sus cámaras, nos vemos en la cara ahí un ratico. ¿Qué más, Alejandro? Muy bien, ingeniero. Ingeniero Alexander. Ingeniero Víctor, ingeniero Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Francisco. Ingeniero Miguel, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ingeniero, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, me alegra. Bueno, ya nos vimos las caras, entonces si quieren apagamos la cámara. Y vamos a iniciar la reunión la primera reunión de la red de curso que corresponde al momento 2, en el cual pues vamos a mirar los indicadores de la fase 1, o sea, cómo arrancamos. Entonces voy a compartir aquí. Se va a compartir la matriz que se publicó. Entonces, por favor, me dicen si ya la están viendo. Sí, señor, ya se ve. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, se observa. listo. Ya se Entonces, ve, sí. para dar inicio, pues vamos a empezar haciendo la verificación de la lista. Ingeniero Byron Bonilla, pues está excusado. Él manifestó que tenía una actividad esta tarde. Alejandro Esteban. Presente. Miguel Antonio Fonseca. Presente. Francisco Javier Rodríguez. Presente, sí, señor. Bueno, y Alexander Vargas y quien les habla, Víctor Hugo Rodríguez, en mi calidad de director. Entonces estamos prácticamente en pleno la red de curso. Y la idea de esta reunión es, como les decía, mirar los indicadores de la fase 1, que es la fase con la que arrancamos. Siempre es una fase muy, muy problemática por el tema de que muchos estudiantes no, y sobre todo este semestre que tuvimos dificultad para arrancar, pero siempre esta fase pues arranca con unos indicadores malos. Nosotros arrancamos con el indicador de cómo terminó el curso del periodo pasado en el 16.1, y yo les comentaba que en ese periodo pues habíamos manejado unos indicadores muy buenos. El curso estuvo en el nivel de aprobación del 90%, una deserción solamente del 2%, y perdieron el curso el 8% de los estudiantes. Pues eso se verifica aquí en la información que se obtiene del centralizador. Y digamos que esa es la meta para nosotros, ¿no? O sea, la meta para nosotros es por lo menos mantener el indicador del periodo anterior. De manera que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por mantenernos en ese nivel del 90%. Pues para mí, como está indicado acá
en la gráfica que tenemos del resultado que obtuvimos en este primer periodo, digamos que la meta, digamos, alcanzable es no bajar del 80%. En este momento estamos en un 77,7% de aprobación, alta del orden del 17%, y un porcentaje de pérdida en la primera fase de 5,2%. Yo les di unas instrucciones, unas indicaciones para mejorar un poco ese indicador, y pues ahorita vamos a hablar de esas directrices que van a ser las directrices con las que vamos a manejar el curso. Entonces acá pues en la matriz, el primer cuadro nos habla acerca del tema de los ausentes, o sea, los que empiezan a configurar este indicador de deserción. Entonces arrancamos en la fase 1 con un 11,1% de deserción, o sea, estudiantes que no ingresaron al campus. Y ese indicador se complementa o se configura con los que no presentaron la evaluación. O sea, siempre ese indicador va a ser mayor que el otro, porque va a haber estudiantes que sí entraron al curso, pero no hicieron la actividad. Ese indicador es el que tenemos en el 17,1%, y es el que nos está dando nuestro índice de deserción del curso. Y le repito, pues para nosotros ese indicador es un poco alto. La meta, pues con esta matriz se hizo con la información de apenas se terminó de calificar la fase 1, y yo considero que con las indicaciones que se dieron y con la labor que hemos hecho en el tema de retención y permanencia, entonces considero que ese indicador de pronto ha ido mejorando, y el objetivo es a lo largo del curso pues irlo mejorando cada vez. Se espera que así sea, o sea, que aparezcan los que no ingresaron en la fase inicial, empiecen a aparecer ya en estas fases subsiguientes. Y en tercer lugar está pues el indicador que hace referencia a la pérdida. Teníamos un porcentaje cuando se elaboró la matriz del 5,2% que presentaron la actividad de la fase 1 y la perdieron. A este respecto, entonces aquí viene el tema de las directrices que vamos a manejar en el curso. En el curso vamos con el tema de las entregas, vamos a tener una laxitud, pues en el sentido de que vamos a permitir entregas extemporáneas. Ya a criterio de cada uno, determina si el nivel de penalización por esa entrega extemporánea, pero la idea es que los estudiantes sepan que hay receptividad en este tema de que les vamos a recibir actividades por fuera del cierre de la fase. La idea es que pues ustedes saben, acá la lucha siempre es por mantener arriba los indicadores. Entonces ese criterio lo vamos a mantener a lo largo del curso. O sea, se termina la actividad, vamos a dar el tiempo que hay de calificación para recibir actividades, y si incluso alguien quiere entregar o nos dice que va a entregar posteriormente, pues le recibimos la actividad, pero ya nosotros determinamos si el nivel de penalización que puede tener ese indicador. Correcto, entonces yo a ustedes les di unas instrucciones, quiero que me comenten la directriz que les di en este tema, además de recibir la actividad extemporánea. En lo que hace referencia a la pérdida, era que, ingeniero, siempre debemos estar pendientes de cuál es la nota de aprobación de la fase, ¿sí? Entonces, en la fase 1, que vale 25 puntos, el 60% de 25 a 15. Entonces, nosotros cuando calificamos, por favor, debemos tener como referencia que el nivel de aprobación está con 15 o más puntos, ¿sí? Entonces,
yo en mi experiencia como docente, en toda mi trayectoria como docente, yo siempre trato de alejarme cuando hago evaluación, de alejarme pues utilizando lo que era común para nosotros en nuestro proceso de formación, lo que yo llamo alejarnos del 2.9. Normalmente la aprobación en calificación de 1 a 5 es con 3. Entonces, mi experiencia docente, pues siempre he tenido como criterio que estudiantes con 2.9 no se me quedan. O sea, para mí no se justifica que por una décima un estudiante pierda un curso en una nota definitiva. Y si el estudiante pierde, debe ser con una nota pues, que indique claramente que perdió. Entonces, por eso yo les daba la directriz de tener como referencia cuánto es el 60% de cada fase, en este caso eran 15, y cuando califique, pues, yo aplico mis criterios de evaluación, pues acá usamos el tema de la rúbrica, y, y si esa valoración que yo hago me pone en un nivel de 13 puntos, 14 puntos, entonces pues lo que les estoy pidiendo es que tengan la elasticidad en esos criterios, pues para acercar esa calificación a 15, a los 15 puntos. O sea, para mí no se justifica que el tener un detrimento, por ejemplo, que ese 5,2% sea estudiantes que pierden con 14 puntos, ¿sí me entiende? O sea, no se justifica que tengamos ese indicador cuando hay algo de subjetividad en el sentido de evaluar una calificación que nosotros decimos que vale 14, pues alguien podría decir que se le pueden poner los 15 puntos, ¿sí? Entonces, ese es digamos así, que el criterio amplio que les doy es alejarnos de ese valor mínimo aprobatorio, que el que pierda suficientemente lejos de eso, y si está muy cerquita de ese valor, pues entonces acercarlo a ese valor, pues con el objetivo de mejorar nuestros indicadores. En el chat se puso unas indicaciones de hacer unas correcciones a unas calificaciones aplicando ese criterio. Quiero preguntarles cómo les fue con eso. Quiero preguntarles si se sienten cómodos con eso o si se sienten incómodos, si consideran que eso es algo que no se debe hacer. Al fin y al cabo, manejamos un principio de libertad de cátedra y de autonomía del docente. Entonces, quiero escucharlos a ustedes con ese tema de esa directriz que se está dando desde el principio. Pues, ingeniero, si me permiten de pronto ser el primero en dar mi opinión. Sí, Eh, señor. pues de mi parte no veo ningún inconveniente, pues siendo de pronto un poco equilibrados en que también ha habido como falencias en la generación de los cursos, en la asignación de los docentes, también pues uno en cierta teoría se pone a veces en el lugar del estudiante y pues algunos han presentado dificultades eh, por enfermedad, unos han sustentado de que les ha ocurrido algo, pues no veo ningún problema. De mi parte, no sé, no me siento mal por de pronto darle una segunda oportunidad al estudiante de extender un poco el plazo y pues sí, de pronto con algo de penalización en la nota, pero pues algo que si es un buen trabajo, inclusive en muchas ocasiones desde mi criterio, considero que normal, lo evalúo normal, no veo ningún inconveniente. Ok, muchas gracias, Inge. ¿Algún otro comentario al respecto? O sea, digamos que es como una sutileza ahí en ese tema de la calificación, y como les digo, la experiencia en toda mi práctica docente es que a mí un estudiante no se me queda en 2.9, inclusive en la calificación de 1 a 5, para mí es la nota, o sea, el que pierde de 2.8 para abajo. O sea, ese es como el criterio que yo siempre he aplicado, porque me parece que es como una frontera, pues, que difícilmente decide si el estudiante
sabe o no sabe desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, si alguien quiere hacer algún otro comentario, Yo, ingeniero, dime. pues considero que es algo, pues algo necesario, sobre todo pues al inicio del semestre, extender pues este plazo o las oportunidades que se den. Y también puede funcionar como un factor motivante al estudiante, ¿ya? Dado que ellos desde el otro lado viven también unas realidades que difícilmente nos damos cuenta. Yo creo que ya la mitad o al final es que de pronto nos damos cuenta de algunas realidades que ellos están viviendo. Entonces me parece algo necesario, pues dar ese espacio o esa segunda oportunidad, procurando pues que tenga calidad pues en la presentación y que también esto le aporte pues a su proceso. Ok, muchas gracias, Alejandro. Sí, precisamente gracias me hiciste caer en la cuenta de que pues, nosotros estamos viendo una época extraordinaria en el sentido de que estamos en unas condiciones de pandemia y lo que digamos que hay un cierto sentido humanitario pues en lo que tú mencionas de ponerse en los zapatos del otro, porque ese estudiante que tenemos allá al otro lado, muchos de ellos están viviendo temas de pérdidas de familiares, ellos mismos enfermos. Entonces, yo creo que en esta época hay que ser especialmente flexibles en, en, en ese sentido de que es una época dura, o sea, que constantemente estamos afrontando temas muy duros que nos sacan de lo cotidiano y que por eso pues hay que tener ese criterio de flexibilidad. Bueno, entonces eh, con respecto a eso, pues entonces esa es la indicación general. Aquí está el tema de la, de la, de los estudiantes con características especiales. Aquí en el listado, estos elementos los sacan ustedes de la sábana de notas, ¿no? Que están en el centralizador, ahí está esa información. Hay tres datos bien importantes que hay que tener en cuenta, que es estos estudiantes con condiciones especiales. En el curso de todos los 888 estudiantes, solamente hay uno que aparece con la condición de que requiere un guía intérprete. Los otros dos que debemos identificar en nuestros grupos, por favor, yo ya lo había advertido en el chat. Estamos próximos a la reunión con el decano y el decano, ahí asistimos todos los docentes. Él va a mirar si estamos poniendo la atención a estos casos de estudiantes con condiciones especiales. Lo otro que se va a fijar o que es recurrente en estas reuniones es averiguar sobre el tema de los repitentes, o sea, cada uno de nosotros debe tener su listado repitente, eso también está en la sábana de notas, en donde aparece el número de intentos, el que tenga más de dos intentos, quiere decir que está repitiendo el curso. Digamos así que la alarma se prende cuando es más de 3 repitencias, pero sin embargo yo diría que hay que poner especial énfasis en los estudiantes que ya que están repitiendo en general, o sea, desde el segundo intento ya a esos estudiantes hay que estar como muy encima de ellos y sobre todo cuando cruzamos la información de que no presentaron la actividad, la miramos contra este tema de condiciones especiales, que era una pregunta que hacía el ingeniero Bonilla, este estudiante del grupo de él. Eh, hay que mirar entonces si esos estudiantes están teniendo dificultades en su proceso, los repitentes, y el otro grupo de interés es el grupo de generación E. O sea, es un tema ahí de que de alguna manera Generación E representa un grupo de estudiantes que también tienen una condición especial por su condición socioeconómica que les da en el cual implica que tienen limitación sobre todo en el tema de accesibilidad a los temas de la web, que les dificulta un poco más
de la Internet, que les dificulta un poco más su proceso de formación en un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, a esos estudiantes, ellos muy fácilmente desertan porque si le suman a esas dificultades la frustración de que no pudieron entregar y que perdieron, entonces esos estudiantes muy fácilmente desertan, por eso hay que tenerlos en cuenta. Entonces, cada uno de nosotros va a identificar esos estudiantes con condiciones especiales por alguna limitación, los de generación E y los repitentes. Y tenemos que, digamos así como poner la lámpara, el reflector en ellos cuando identificamos que hay alguna situación de pérdida en esos grupos. Acá había una parte que habla de factores positivos y negativos en el proceso y seguimiento de las estrategias de evaluación, pues yo les dejé ahí el espacio para si quieren hacer aportes a eso, pues hasta ahora ninguno ha manifestado hacer algún aporte ahí. De todos modos, si lo tienen, entonces me lo ponen lo adicionan por el interno y me lo envían por el interno para yo adicionarlo a esta matriz. Interacciones con consejeros es para los cursos de primera matrícula. Nosotros no somos de primera matrícula y pues acá seguidamente pues está el tema de la identificación de los estudiantes que corresponden a las 3 condiciones que hemos hablado, los que no ingresaron, los que no presentaron y los que perdieron. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debe estar muy atento a identificar de esos que aparecen en ese listado quiénes son de nuestro grupo. De hecho, por eso se hace el ejercicio de que cada uno elabore su propia matriz y cada uno debe tener identificados ahí en el punto de la matriz, identificación de los estudiantes que no ingresaron, identificación de los estudiantes que no presentaron, identificación de los estudiantes que perdieron. ¿Sí? Entonces, tenemos que tenerlos identificados pues, para tomar nuestras medidas y les repito, debemos hacer el cruce de esa información de esos que están en estas condiciones con alguna amenaza en el tema de retención y permanencia, mirar que especialmente a los que correspondan a estudiantes con limitaciones físicas, a estudiantes de generación E y estudiantes en repitencia, en estado de repitencia. Entonces, esas son las recomendaciones que hay que tener. En este momento, pues en el chat, ya estamos en este punto, estamos con el tema de las alertas, dado que las alertas de la fase 2, dado que el miércoles o hasta el jueves, perdón, o sea, en 2 días, ya los alumnos que hagan sus primeros aportes en los últimos 3 días, ustedes saben que hay una resolución que dice que esos aportes pues no se consideran, pues digamos que eso es como una, yo eso concepto lo manejo con una cierta discrecionalidad, en el sentido de que finalmente si el estudiante aportó y si el grupo le recibió el aporte y al final aparece en el trabajo, lógicamente habiendo hecho un trabajo, así sea en esa parte final, pues entonces pues no tanto de ser tajantes en no recibirles la actividad, sino pues aplicarles algún tipo de disminución en la nota, apuntando lógicamente pues a este tema de la deserción, o sea que si el estudiante al final hizo algún esfuerzo por presentar, pues entonces reconocerle, así sea con unos puntos, ese esfuerzo que hizo, o sea, porque de acuerdo con lo que dijimos, pues después lo vamos a estar buscando, diciéndoles, para mejorar el indicador de retención y permanencia, les vamos a estar diciendo que les vamos a dar la oportunidad, entonces de una vez se valora al estudiante que hizo esos aportes postreros, lógicamente con algún tipo de sanción. Alejandro, dime. Ingeniero, dentro de los cursos que tengo asignado, pues son tres grupos, solamente ha participado 1 y 2 estudiantes, ¿ya? Y otros mencionan que por motivos laborales insisten continuamente en presentarlo de forma individual.
Entonces, pues ahí son como que situaciones diferentes, en donde si un estudiante pues es el único que participa, pues terminará presentando un proyecto solo. Sin Sí, embargo, la rúbrica pues tiene unos criterios de trabajo colaborativo. pero ahí el criterio entonces que vamos a aplicar es si hay un estudiante participando, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues él va a presentar ese trabajo como individual y el criterio que vamos a aplicar es que si ese es el criterio, si ese es el proyecto si hubo una única participación, si aparecen otros, entonces él les dice que el proyecto que está aprobado es el que presentó ese estudiante. Y hay que indicarle al estudiante que él no, que esto es un proceso, o sea, vienen 3 fases más, entonces no es que yo hice mi propuesta y está funcionando mi proyecto, entonces mi proyecto es mío, no, o sea, en cada fase se abre la puerta para los que no han participado, inclusive en fases anteriores, se vinculen en cada momento del proyecto, ¿sí me entienden? O sea, esa es la idea que hay que venderles a los estudiantes. El proyecto es del grupo colaborativo, se aprueba un proyecto y si alguien aparece ahí, alguien que no trabajó en la fase anterior aparece, no es que quedó por fuera ya, sino que se le permite la vinculación al proyecto en el momento en que él se quiera vincular. O sea, el castigo estaría hacia atrás, hacia lo que no hizo en las fases anteriores, pero hacia adelante vamos a manejar esa amplitud en el tema de los, de los proyectos. Acá en este curso es fundamental el tema del trabajo colaborativo y es importantísimo que se defina un solo proyecto y que al final ese proyecto sea el que haga. Y ya para terminar, ya nos estamos acercando hacia la hora de terminación, hacia el momento de terminación de la reunión. Eh, para terminar en esta parte, pues hacerles la recomendación de esta fase es muy importante que en estos días ustedes hayan hecho y los que no lo han hecho y los que no han hecho las realimentaciones debidas a las propuestas de los estudiantes, deben estar dándole la realimentación porque si se nos cuela, o sea, no podemos darnos el lujo que pasar a la fase 3 con una propuesta de los estudiantes que nosotros le tengamos que decir que esa propuesta que no es realizable, que no es un proyecto de ingeniería, que no se puede hacer en el tiempo, que es muy costosa, las condiciones que hemos dado para los proyectos del curso. O sea, eso se lo tuvimos que haber advertido a los grupos antes en el proceso, por eso yo les compartí por ahí unos criterios para seleccionar los proyectos de grupo y entonces no nos podemos dar el lujo pues de que se nos cuelen proyectos y que al final los estudiantes digan que no lo pueden hacer, ¿sí? O que descubran posteriormente que no lo pueden hacer porque eso sería un fiasco, un fracaso para el grupo. Entonces hay que estarlos llevando. Esta semana es fundamental para llevarlos en ese tema, porque ya lo que se escoja esta semana, ya se aprueba, el tutor es el que aprueba el proyecto que va a realizar el grupo y en la siguiente fase se hace la parte del planeamiento con la matriz de marco lógico para en la siguiente fase hacer toda lo de ejecución. Recuerden que le hemos dicho que el criterio acá es manejar proyectos aplicados, no proyectos teóricos, no proyectos, o sea, proyectos que entregan algún tipo de el cuento de hacer un estudio hacer una campaña hacer una propuesta no, los proyectos específicamente debe decir qué van a hacer y qué van a entregar. Tiene que haber un entregable al final del curso y esa es como último minuto para que hagan algún comentario.
Ingeniero, una preguntita. Yo tengo un par de preguntillas para consumir el tiempito. La primera es, en cada una de las matrices tenemos que, es que eso no lo tenía muy claro, tenemos que subir las matrices individuales a la red de curso. Y la segunda es, yo también pues tenía como ahí la misma duda del profe Alejandro. em, ¿qué? Si un estudiante por temas laborales y eso es el único que participa, eh, perdón, tiene dificultades para participar porque pues que trabajan en el sector petrolero y que cuando está los días en campo no puede participar. Entonces, ahí que, Pues ahí pues definitivamente un estudiante eso es más fácil que haga trabajo colaborativo porque va a tener el apoyo de su grupo. Es como una lógica, ¿no? Entonces es como difícil pensar que él tiene muchas dificultades, entonces que va a hacer el trabajo solo. Y muy seguramente si hace un trabajo no sería un trabajo aplicado. Entonces ahí también hay que sembrarle un poquito de conciencia a los grupos en el sentido de que sean receptivos a los aportes, a las limitaciones que puedan tener algunos estudiantes y hacer la EDT, o sea, la distribución del trabajo. O sea, yo voy a aportar con esto, yo voy a hacer mi aporte va a ser esto y con eso ir llevando, digamos, a los estudiantes y nosotros tener un criterio de evaluación de qué tanto está aportando el estudiante al proyecto. Entonces, esa es la otra. O sea, el primero es aprobar el proyecto. El que quiera entrar al proyecto no es que el proyecto es mío o de nosotros dos y ya no entra nadie más. No, en todo el resto del curso, el que quiera vincular en cualquier momento del proyecto se vincula. Y dos, hacerles caer en la cuenta de que es un trabajo en equipo y que debe haber una distribución trabajo, entonces que el que pueda hacer poco, pues él hace poco y se le califica poco, pero que se le dé la oportunidad de hacer. ¿Vale? perfecto, ingeniero, muchas gracias por la carta. Listo, no, con mucho gusto y vamos a tratar de hacer todo lo posible por manejar todas estas, siempre hay dificultades, siempre hay contingencia, entonces de darle un manejo a esto para al final pues que los estudiantes puedan estar teniendo esta experiencia de lo que requiere un proyecto. Ya nos pasamos este objetivo de compartir este momento. Uno, nos volveríamos a reunir, pues seguimos dando y nos volvemos a reunir para en el momento final, o sea, después de la ejecución y nada, pues sea feliz resto de noche. Si alguien quiere hacer algún puede cerrar la reunión con su comentario y pues agradecer esa pues Por mi parte, no, señor, todo estaba muy claro. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con mucho gusto, Alejandro. Gracias, Vale, ingeniero, por ingeniero, muy todo. buenas noches, ingenieros, compañeros. Bueno, que pasen buena noche, entonces dejamos ahí y seguimos. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche.